La escalera al cielo, 8 jinetes de las nubes, parte 1. El viaje de Gilgamesh en busca de la inmortalidad ha sido sin duda la fuente de los muchos cuentos, en los milenios posteriores, de Demi, dioses o héroes que reclaman un estado tal, que igualmente han ido a buscar el paraíso en la tierra o para llegar a la morada celestial de los dioses. Sin lugar a dudas, la epopeya detallada de Gilgamesh también sirvió como una guía en la que los buscadores posteriores buscaron encontrar los puntos de referencia antiguos por los cuales se podía llegar a la tierra de los vivos y determinar el camino hacia ella. Las similitudes entre los hitos geográficos, los túneles, pasillos, esclusas de aire y cámaras de radiación hechos por el hombre, o más bien por Dios, y los seres parecidos a pájaros, o águilas, así como muchos otros detalles mayores y menores, son demasiado numerosos e idénticos para ser meros accidentes. Al mismo tiempo, la historia épica del viaje puede explicar la confusión que reinó milenios después sobre la ubicación exacta del objetivo preciado. Porque, como ha demostrado nuestro análisis detallado, Gilgamesh no realizó uno, sino dos viajes, un hecho generalmente ignorado por los estudiosos modernos y posiblemente también por los del pasado. El drama de Gilgamesh alcanzó su culminación en la tierra de Tildum, una morada de los dioses y un lugar de los Shems. Fue allí donde se encontró con un antepasado que había escapado de la mortalidad y había encontrado la planta secreta de la eterna juventud. Fue allí donde ocurrieron otros encuentros divinos, así como eventos que afectaron el curso de la historia humana, en los últimos milenios. Creemos que fue allí donde estaba la Duat, la escalera al cielo, pero ese no fue el primer destino de Gilgamesh, y deberíamos seguir sus pasos en la misma secuencia en la que él mismo se había embarcado en su viaje. Su primer destino en el camino hacia la inmortalidad no fue Tildum, sino el lugar de aterrizaje. En la montaña Cedar, dentro del gran bosque de cedros. Los eruditos, por ejemplo, Samuel Noah Kramer, de Sumerians, han calificado como crípticas y aún enigmáticas declaraciones sumerias de que Shamash podría surgir en la tierra de los cedros, y no solo en Tildum. La respuesta es que, aparte del puerto espacial en Tildum, de la que pudo llegar a los cielos lejanos, también hubo un lugar de aterrizaje de la que el dioses podría escalar los cielos. Esta comprensión está respaldada por nuestra conclusión, que los dioses de hecho tenían dos tipos de naves. Las Gir, las naves cohete que se operaban desde Tildum. Y lo que los sumerios llamaban Nu, una cámara del cielo. Es un crédito para la tecnología de los Nefilim que la sección superior del Gir, el módulo de comando, lo que los egipcios llamaban Ben, pudiera separarse y volar en los cielos de la tierra como un Nu. Los pueblos antiguos habían visto a los Gir en sus silos, Fig. 27, o incluso en vuelo, Fig. 75. Pero representaban con mayor frecuencia las cámaras del cielo, vehículos que hoy en día clasificaríamos como ovnis, objetos voladores no identificados. La que el patriarca Jacob había visto en su visión bien podría haberse parecido a la cámara celestial de Ishtar, Fig. 66. La rueda voladora descrita por el profeta Ezequiel era similar a las representaciones asirias de su dios volador deambulando por los cielos, al nivel de las nubes, dentro de una cámara celeste esférica, Fig. 76a. Las representaciones encontradas en un sitio antiguo al otro lado del Jordán desde Jericó, sugieren que para aterrizar estos vehículos esféricos se extendían tres patas, Fig. 76b. Bien podrían haber sido los torbellinos de fuego en los que el profeta Elías fue llevado hacia el cielo en ese mismo lugar. Al igual que las águilas sumerias, también lo eran los dioses voladores de la antigüedad representados por todos los pueblos antiguos como dioses equipados con alas. Los seres alados a cuyas representaciones podemos rastrear la aceptación judeocristiana de los querubines y ángeles alados, literalmente, emisarios del Señor, Fig. 77. Tildum, entonces, era la ubicación del puerto espacial. La montaña de los cedros era la ubicación del lugar de aterrizaje, la encrucijada de Ishtar, el aeropuerto de los dioses. Y fue a este último a quien Gilgamesh primero estableció su rumbo. Si bien la identificación de Tildum y su ubicación no es un desafío menor, hay pocos problemas para ubicar el bosque de cedros. Con la excepción de los crecimientos subsidiarios en la isla de Chipre, solo hay una ubicación de este tipo en todo el cercano oriente: las montañas del Líbano. Estos majestuosos cedros, que pueden alcanzar los 150 pies de altura, fueron ensalzados repetidamente en la Biblia y su singularidad fue conocida por los pueblos antiguos desde los tiempos más remotos.
Como atestiguan los textos bíblicos y otros textos del cercano Oriente, los cedros del Líbano se destinaron a la construcción y decoración de templos, casas de Dios, una práctica descrita en detalle en Reyes, en los capítulos que tratan de la construcción del templo de Jerusalén por Salomón, después de que el Señor Yahweh se hubiera quejado: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? El Señor bíblico parece haber estado muy familiarizado con los cedros, y los empleó con frecuencia en sus alegorías, comparando gobernantes o naciones con cedros. Asiria era un cedro en el Líbano, con hermosas ramas y un sudario de sombra y de gran estatura, las aguas lo alimentaron, los arroyos subterráneos le dieron altura, hasta que la ira de Yahvé lo derribó y rompió sus ramas. El hombre, al parecer, nunca había podido cultivar estos cedros. Y la Biblia registra un intento que había fracasado por completo. Al atribuir el intento al rey de Babilonia, de manera objetiva o alegórica, se afirma que vino al Líbano y tomó la rama más alta del cedro, seleccionándola como una semilla selecta. Esta semilla la plantó en un campo fértil, la puso junto a muchas aguas. Pero lo que creció no fue un cedro alto, solo un árbol parecido a un sauce, una enredadera extendida de baja estatura. El Señor bíblico, por otro lado, conocía el secreto del cultivo del cedro. Así dice el Señor Jehová: de la cresta de los cedros, de sus ramas superiores tomaré un brote tierno, y lo plantaré sobre un monte alto y escarpado, y echará ramas, y dará fruto, y se convertirá en un cedro poderoso. Este conocimiento aparentemente surgió del hecho de que el cedro crecía en el huerto de los dioses. Allí, ningún otro árbol podría igualarlo. Fue la envidia de todos los árboles que había en el Edén, el jardín de los dioses. El término hebreo gan, huerto, jardín, derivado de la raíz gnn, proteger, guardar, transmite el sentido de un área protegida y restringida, el mismo sentido que se le imparte al lector de la narrativa de Gilgamesh. Un bosque que se extiende por muchas leguas, vigilada por un guerrero ardiente, un terror para los mortales, accesible solo a través de una puerta que paralizaba al intruso que la tocaba. En el interior, estaba la morada secreta de los Anunnaki. Un túnel conducía al recinto desde el que se emiten las palabras de mando, el lugar subterráneo de Shamash. Gilgamesh estuvo a punto de llegar al lugar de aterrizaje, porque tenía el permiso y la ayuda de Shamash. No fue así, según el Antiguo Testamento, el destino de otro rey mortal. Era el rey de Tiro, una ciudad-estado en la costa del Líbano, a poca distancia de las montañas de Cedros. Y la deidad, como se dice en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, le permitió visitar la montaña sagrada. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu matorral, tú eres un querubín ungido, protegido. Y te he puesto en la montaña sagrada. Como Dios eres tú, moviéndote dentro de las piedras ardientes. Gilgamesh trató de entrar al lugar de aterrizaje de los dioses sin ser invitado. Al rey de Tiro no solo se le permitió ir al lugar, sino que evidentemente también se le dio un paseo en las piedras de fuego, volando como un querubín. Como resultado, soy un dios, dijo. En la morada de la deidad me senté, en medio de las aguas. Por su altivez de corazón, el profeta debía informarle que iba a morir como un pagano a manos de extraños. Tanto los hebreos de los tiempos bíblicos, como sus vecinos del norte, conocían así la ubicación y la naturaleza del lugar de aterrizaje en la montaña Cedar que Gilgamesh intentó penetrar en un milenio anterior. Como veremos, no era un lugar mitológico, sino real. No solo existen textos, sino también representaciones pictóricas de aquellos tiempos antiguos que dan fe de la existencia y funciones del lugar. En la historia del rey que trató de cultivar un cedro, el Antiguo Testamento informa que se llevó la ramita a una tierra de comercio y plantó la semilla en una ciudad de comerciantes. Esa tierra y esas ciudades de comerciantes no tenían por qué haber sido buscadas muy lejos. A lo largo de la costa del Líbano, desde donde Anatolia comienza en el norte hasta Palestina en el sur, había varias ciudades costeras cananeas cuya riqueza y poder crecieron con su comercio internacional. Los más conocidos de las narraciones bíblicas fueron Tiro y Sidón. Centros de comercio y transporte marítimo durante milenios, su fama alcanzó su punto máximo bajo sus gobernantes fenicios. En ruinas y enterrada bajo un monte desde su destrucción por los invasores asirios se encontraba otra ciudad, quizás el puesto de avanzada más septentrional de los cananeos en las fronteras del imperio hitita. Sus restos fueron descubiertos accidentalmente en 1928 por un agricultor que se dispuso a arar un nuevo campo cerca del monte llamado Ras Shabra. Las extensas excavaciones que siguieron descubrieron la antigua ciudad de Ugarit.
Los hallazgos espectaculares incluyeron un gran palacio, un templo al dios Baal, el señor, y una variedad de artefactos. Pero los verdaderos tesoros eran decenas de tablillas de arcilla inscritas en una escritura cuneiforme alfabética, Fig. 79, escritas en un idioma occidental semítico similar al hebreo bíblico. Las tabletas, cuyo contenido fue presentado por primera vez por Charles Birroyaud a lo largo de muchos años en el ámbito científico Siria periódica, recuperados de una relativa oscuridad los cananeos, su vida y sus costumbres, y su dios ese. A la cabeza del panteón canáneo había una deidad suprema llamada El, un término que en hebreo bíblico era el término genérico para deidad, derivado de la palabra Akadia Ilu, que literalmente significaba elevado. Pero en los relatos canáneos sobre Dios y los hombres, él era el nombre personal de una deidad real, que era la autoridad final en todos los asuntos, ya fueran divinos o humanos. Fue padre de los dioses, así como Abadam, padre de los hombres. Sus epítetos eran el bondadoso, el misericordioso. Él fue el creador de las cosas creadas y el único que podía otorgar la realeza. Una estela encontrada en Palestina, Fig. 80, muestra a él sentado en su trono y una deidad más joven, probablemente uno de sus muchos hijos, le sirve una bebida. Él lleva el cónica tocado, cuernos, que era la marca de reconocimiento del dios ese en todo el antiguo Oriente Próximo. Y la escena está dominada por el omnipresente globo alado, emblema del planeta de los dioses. La nave cazador. La nave cazador, es una nave de uso individual usado por Anunnakis, tal y como lo es el caso de Enlil y su familia, en la cual la parte del centro se pilotaba la nave, y al estar descubierta tenía una vista panorámica a todos lados. Esta nave se usaba para operaciones de reconocimiento, exploración y en otros casos para efectuar un asalto armado. Al estar equipada la misma nave con varillas punzocortantes que vendrían siendo una especie de balas representadas como una especie de flechas. El zoroastrismo adoptó el símbolo sumerio del jerarca encima del disco, el cual se usaba para representar a Anu, Enlil y Ninurta y demás Anunnakis para ahora representar con dicho símbolo a Ahura Mazda. La escalera al cielo 8 jinetes de las nubes parte 2. En tiempos antiguos, él era una deidad principal del cielo y la tierra. Pero en el momento en que ocurrieron los hechos relatados en las tablillas, él vivía semi-retirado, apartado de los asuntos cotidianos. Su morada estaba en las montañas, en las dos cabeceras. Allí se sentó en su pabellón, recibiendo emisarios, celebrando consejos de los dioses y tratando de resolver las disputas recurrentes entre los dioses más jóvenes. Muchos de ellos eran sus propios hijos. Algunos textos sugieren que él pudo haber tenido 70 descendientes. De ellos, 30 fueron de su consorte oficial Asera, Fig. 81. Los otros, por una variedad de concubinas o incluso por mujeres humanas. Un texto poético cuenta cómo dos mujeres vieron a él desnudo mientras paseaban por la playa. Quedaron completamente encantados con el tamaño de su pene, y terminaron dándole un hijo. Este atributo de él es prominente en una representación de él, como un dios alado, en una moneda fenicia, Fig. 82. El hijos principales sin embargo, eran 3 hijos y una hija. El dios se llamó Océano, Marva al señor y Mod del atacante, Anihilator, y la diosa Anat, ella que respondió. Dios de los mares, Zeus, señor de los dioses, y Hades, dios del mundo inferior. Baal, como Zeus, siempre estaba armado con un misil relámpago, Fig. 82, el toro su símbolo de culto. Cuando Zeus luchó contra Tifón, fue su hermana Atenea, diosa de la guerra y el amor, quien estuvo a su lado. Y en los cuentos egipcios, solo Isis estaba junto a su hermano y esposo Osiris. Así fue cuando Baal luchó contra sus 2 hermanos. Solo su hermana y amante Anat acudió en su ayuda. Como Atenea, ella era por un lado la doncella, a menudo haciendo alarde de su belleza desnuda, Fig. 82. Y por otro lado la diosa de la guerra, el león símbolo de su valentía, Fig. 83. El Antiguo Testamento la llamó Ashtoret. Los vínculos con los recuerdos y creencias prehistóricos egipcios no eran menos obvios que los de Grecia. Isis resucitó a Osiris después de haber encontrado sus restos en la ciudad canánea de Biblos. Asimismo, Baal fue devuelto a la vida por Anat después de que Mod lo golpeara. A Set, el adversario de Osiris, a veces se le llamaba en los escritos egipcios Set de Sapón. Baal, como veremos, adquirió el título de señor de Zafón.
Monumentos egipcios del Imperio Nuevo, en paralelo el período canáneo, representa a menudo el canáneo dios ese como deidades egipcias, llamándolos Mínima, Resef, Cades, Antat, figura 84. Así nos encontramos con los mismos cuentos que se aplican al mismo dios ese, pero bajo diferentes nombres, todo el mundo antiguo. Los estudiosos han señalado que todos estos cuentos eran ecos, si no las versiones actuales, de los cuentos mucho antes y originales sumerías. No solo del hombre en busca de la inmortalidad, sino también del amor, la muerte y la resurrección entre el dios ese. Todo el tiempo, los cuentos están repletos de episodios, detalles, epítetos y enseñanzas que también llenan el Antiguo Testamento, atestiguando un lugar común, mayor Canaán, tradiciones comunes y versiones originales comunes. Uno de esos textos es la historia de Daniel, el juez de él, Daniel en hebreo, un cacique justo que no pudo engendrar un heredero legítimo. Hizo un llamamiento al dios ese para darle una, de manera que cuando murió, el hijo podría erigir una estela en su memoria en Cades. A partir de esto, suponemos que el área de los eventos del cuento fue donde el sur de Canaán, el Negev, se fusiona con la península del Sinaí, porque fue allí donde se ubicó Kadesh, la ciudad la sagrada. Cades estaba comprendida en el territorio del patriarca bíblico Abraham. Y el relato canáneo de Daniel está repleto de similitudes con el relato bíblico del nacimiento de Isaac a los ancianos Abraham y Sara. Al igual que en el libro del Génesis, leemos en el relato canáneo que Daniel, que pasaba años sin un heredero varón, vio la oportunidad de obtener ayuda divina cuando dos dioses llegaron a su hábitat. Inmediatamente, da de comer a los dioses, da de beber a los santos. Los invitados divinos, que resultan ser él, el dispensador de curación y Baal, permanecen con Daniel una semana entera, durante la cual los abruma con sus súplicas. Finalmente Baal se acerca a él con su súplica, de Daniel. Cediendo, él toma de la mano a su sirviente y le concede espíritu mediante el cual se restaura la virilidad de Daniel. Con el aliento de vida, Daniel se acelera, con el aliento de vida se vigoriza. Al incrédulo Daniel, él le promete un hijo. Sube a tu cama, le dice, besa a tu esposa, abrázala, por la concepción y el embarazo le dará a Daniel un hijo varón. Y al igual que en el relato bíblico, la matriarca tiene un heredero legítimo y la sucesión está asegurada. Lo llaman Acat, el apodo del dios Naaman, el agradable. A medida que el niño crece hasta ser un hombre joven, el artesano del dios presenta a él con un regalo de un arco único. Esto pronto despierta la envidia de Anat, que desea poseer el arco mágico. Para conseguirlo, le promete a Acat todo lo que le gustaría tener: plata, oro, incluso la inmortalidad. Pide la vida, oh Acat, el joven. Pide la vida y te la concederé. Por la inmortalidad, pide, y te la otorgaré. Con Baal te haré contar los años. Con los hijos de él contarás los meses. Por otra parte, prometió, no solo iba a vivir tanto tiempo como el dios ese, pero él sería invitado a unirse a ellos para la ceremonia Lifejibin. Y Baal, cuando concede la vida, da un banquete. Un banquete que celebra para el único. Le invita de beber, canta y canta sobre él con dulzura. Pero Acab no cree que el hombre pueda escapar de su destino mortal y no desea separarse del arco. No mientas, oh doncella. Para un héroe, tus mentiras son repugnantes. ¿Cómo puede un mortal adquirir un más allá? ¿Cómo se puede obtener una eternidad mortal? La muerte de todos los hombres moriré. Sí, seguramente moriré. También le señala a Anat que el arco fue hecho para guerreros como él y no para que lo usara una mujer. Insultado, Anat atraviesa la tierra hasta la morada de él, para pedir permiso para herir a Acat. La enigmática respuesta de él solo permite el castigo hasta cierto punto. Ahora Anat se vuelve astuto. Más de 1000 campos, 10.000 acres viaja de regreso a Acat. Fingiendo estar en paz y enamorada de él, se ríe y se ríe. Dirigiéndose a él como Acat el joven, ella dice: tú eres mi hermano, yo soy tu hermana. Ella lo persuade para que la acompañe a la ciudad del padre de los dioses, el señor de la luna. Allí le pide a Tapan que mate a Acat por su arco, pero luego lo haga vivir de nuevo, para que Acat muera temporalmente, solo el tiempo suficiente para que Anat le quite el arco. Tapan, siguiendo las instrucciones de Anat, golpea a Acat 2 veces en el cráneo, 3 veces por encima de la oreja, y el alma de Acat escapa como vapor. Pero antes de que Acat pueda ser revivido, si Anat lo hubiera querido alguna vez, su cuerpo es devastado por buitres. La terrible noticia llega de Daniel cuando, sentado ante la puerta, bajo un árbol poderoso, juzga a la causa de la viuda, juzga el caso del huérfano.
Con la ayuda de Baal, se instituye una búsqueda del Akkad desmembrado, pero sin resultado. En venganza, la hermana de Akkad, disfrazada, viaja a la morada de Tapani, emborrachándolo, intenta matarlo. Falta un posible final feliz, en el que Akkad resucitó después de todo. La transferencia de la acción desde las montañas del Líbano a la ciudad del Señor Luna es también un elemento que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh. En todo el antiguo cercano oriente, la deidad asociada con la luna era Sin, Nanar en el sumerio original. Su epíteto ugarítico era padre de Dios. De hecho era el padre de Ishtar y sus hermanos. El primer intento de Gilgamesh de alcanzar su objetivo a través del lugar de aterrizaje en la montaña Cedar fue frustrado por Ishtar, quien buscó que el toro del cielo lo matara después de que él rechazara sus avances. Al emprender el segundo viaje hacia Land Tildum, Gilgamesh también llegó a una ciudad amurallada cuyo templo a Sin estaba dedicado. Pero mientras que Gilgamesh llegó a la región de Sin después de un largo y peligroso viaje, Anat, como Ishtar, pudo moverse de un lugar a otro en poco tiempo, ya que no caminaba ni viajaba a lomos de un trasero. En cambio, voló de un lugar a otro. Muchos textos mesopotámicos se referían a los viajes voladores de Ishtar y su capacidad para vagar por los cielos de la tierra, cruzando el cielo, cruzando la tierra. Una representación de ella en su templo en Asur, una capital asiria, la mostraba con gafas protectoras, un casco ajustado y auriculares o paneles extendidos, Bert Fig. 58. En las ruinas de Mar y en el río Éufrates, se encontró una estatua de tamaño natural de una diosa, equipada con una caja negra, una manguera, un casco con cuernos con auriculares incorporados y otros atributos de una aeronauta, Fig. 85. Esta capacidad como un pájaro para volar, también atribuida a las deidades cananeas, aparece en todos los relatos épicos descubiertos en Ugarit. Uno de esos cuentos, en el que una diosa vuela al rescate, es un texto titulado por los eruditos La leyenda del rey Keret. Keret puede interpretarse como el nombre personal del rey o el nombre de su ciudad, la capital. El tema principal del cuento es el mismo que el de la epopeya sumeria de Gilgamesh: la lucha del hombre por la inmortalidad. Pero comienza como el relato bíblico de Job y tiene otras fuertes similitudes bíblicas. Job, según el relato bíblico, era un hombre justo y puro de gran riqueza y poder que vivía en la tierra de Uz, la tierra del consejo, una tierra en el dominio de los hijos del este. Todo fue bien hasta que un día, cuando los hijos de los dioses vinieron a presentarse al Señor, Satanás también vino entre ellos. Al persuadir al Señor de que probara a Job, se le permitió a Satanás afligirlo primero con la pérdida de sus hijos y todas sus riquezas, y luego con toda clase de enfermedades. Mientras Job estaba sentado de luto y sufriendo, 3 de sus amigos vinieron a consolarlo. El libro de Job fue compuesto como un registro de sus discusiones sobre asuntos de vida y muerte y los misterios del cielo y la tierra. Lamentando el giro de los acontecimientos, Job anhelaba los días de antaño, cuando era honrado y respetado. A las puertas de Keret, en la plaza pública, mi asiento estaba listo. En aquellos días, recordó Job, él creía que como el fénix serán mis días, con mi fundador moriré. Pero ahora, sin nada y afligido por enfermedades, sintió ganas de morir en ese mismo momento. El amigo que había venido del sur le recordó que el hombre nace para los dolores de parto. Solo el hijo de Rezef puede volar a las alturas. El hombre era mortal después de todo, entonces ¿por qué esta agitación extrema? Pero Job respondió enigmáticamente que no era tan simple. La esencia del Señor está dentro de mí, dijo. Su resplandor alimenta mi espíritu. Estaba revelando, en el verso hasta ahora incomprendido, que era de sangre parcialmente divina. Que, por lo tanto, como Gilgamesh, había esperado vivir tanto como el siempre rejuvenecedor Fénix, y morir solo cuando su establecedor muriera. Pero ahora se dio cuenta de que eternamente ya no viviré. Como vapor son mis días. La historia de Keret también lo describe al principio como un hombre próspero que pierde en rápida sucesión a su esposa e hijos a causa de la enfermedad y la guerra. Ve a su descendencia arruinada, en su totalidad una posteridad pereciendo, y se da cuenta de que es el fin de su dinastía. Totalmente socavado está su trono. Su duelo y dolor crecen día a día. Su cama está empapada por su llanto. Diariamente entra en la cámara interior del templo y clama a sus dioses. Finalmente, él desciende a él para averiguar qué aflige a Keret que llora. Es entonces cuando los textos revelan que Keret es en parte divino, porque fue él quien lo engendró, por una mujer humana. Él aconseja a su amado muchacho que deje de llorar y se vuelva a casar, porque sería bendecido con un nuevo heredero.
se le dice que se lave y se ponga presentable, y busque la mano de la hija del rey de Udum, posiblemente Ledón bíblico. Keret, acompañado de tropas y cargado de regalos, va a Udum y hace lo que él le había ordenado. Pero el rey de Udum rechaza toda la plata y el oro. Sabiendo que Keret es la carne del padre de los hombres, de origen divino, pide una dote única. Que el primogénito que su hija dará a luz a Keret sea también semidivino. La decisión, por supuesto, no depende de Keret. Él, que le había dado el consejo matrimonial para empezar, no está disponible. Por tanto, Keret pone sus pasos en el santuario de Asera y busca su ayuda. La siguiente escena tiene lugar en la morada de él, cuando el recurso de Asera es apoyado por el joven dios ese. Luego vinieron las compañías de los dioses. Y el poderoso Baal dijo: ahora ven, oh bondadoso, el benigno. ¿No bendecirás a Keret, el de pura sangre? ¿Ni agradar al amado muchacho de él? Insistido así, él consiente y bendice a Keret, prometiéndole que tendrá 7 hijos y varias hijas. El primogénito, anuncia él, se llamará Yasid, permanente, porque de hecho se le concederá la permanencia. Esto se logrará porque cuando nazca, no su madre, sino las diosas Asera y Anat lo amamantarán. El tema del hijo de un rey amamantado por una diosa, con lo que se le concedió una vida más larga, fue representado en el arte de todos los pueblos del cercano oriente, Cid. 86. Los dioses cumplen sus promesas. Pero Keret, creciendo en riqueza y poder, olvida sus votos. A la manera del rey de Tiro en las profecías de Ezequiel, su corazón se enorgulleció y comenzó a jactarse ante sus hijos acerca de sus orígenes divinos. Enfurecido, Asera lo afligió con una enfermedad fatal. Cuando quedó claro que Keret estaba al borde de la muerte, sus hijos se asombraron. ¿Cómo puede sucederle esto a Keret, un hijo de él, un descendiente del bondadoso, un ser santo? Con incredulidad, los hijos cuestionan a su padre, porque seguramente su fallido reclamo de la inmortalidad también influye en sus propias vidas. En tu vida, padre, nos regocijamos. Nos exaltamos en tu no morir. ¿Morirás entonces, padre, como los mortales? El silencio de su padre habla por sí mismo, y ahora los hijos se vuelven hacia los dioses. ¿Cómo se puede decir? ¿Un hijo de él es Keret, una prole del bondadoso y un ser santo? ¿Entonces morirá un dios? ¿Una descendencia del bondadoso no vive? Avergonzado, él pregunta a los otros dioses. ¿Quién entre los dioses puede quitar la enfermedad, expulsar la enfermedad? 7 veces se le emitió este llamamiento, pero ninguno entre los dioses le responde. Desesperado, él apela al artesano de los dioses y a sus asistentes, las diosas artesanales que conocen toda la magia. Respondiendo, la mujer que quita la enfermedad, la diosa Shatakat, toma el aire. Vuela sobre un centenar de pueblos, sobrevuela una multitud de aldeas, al llegar a la casa de Keret en el último momento, logra revivirlo. La historia, sin embargo, no tiene final feliz. Desde la afirmación de Keret a la inmortalidad había demostrado vano, su primogénito sugerido que Keret abdicar en su favor. De mayor importancia para la comprensión de los acontecimientos antiguos son los que tratan varios cuentos épicos con los propios dioses. En estos, la habilidad del dios para volar se acepta como algo natural, y su refugio en la cresta de Zapón se presenta como el lugar de descanso de los aeronautas. Las figuras centrales de estos cuentos son Baal y Anat, el hermano hermana que también son amantes. El epíteto frecuente de Baal es el jinete de las nubes, un epíteto que el Antiguo Testamento ha reclamado para la deidad hebrea. Las propias capacidades de vuelo de Anat, que se hicieron evidentes en los cuentos que tratan de las relaciones entre Dios y los hombres, se destacan aún más en los cuentos de los mismos dioses. En uno de esos textos, se le dice a Anat que Baal fue a pescar en el prado de Semakfid. 87.